señal de agradecimiento al agradecimiento que acabamos de recibir. Simplemente diría yo, porque cumplimos con nuestro oficio, porque nos empeñamos y nos seguimos empeñando en que los estudiantes nuestros aprendan matemáticas y aprendan a enseñar matemáticas, para que los estudiantes nuestros vibren con la matemática, para que los estudiantes nuestros universalicen la matemática, para que todo ciudadano colombiano se precie de tener un mínimo básico de pensamiento matemático. Pero bueno, esa parte era la que no tenía preparada. Apreciados egresados, apreciados colegas, doctor Robles y Fuentes, profesor Godofredo Caballero, profesor Hijuelos, profesor Bernardo Mayorga, Arturo de Paula, ilustres jubilados nuestros, compañeros de muchos años en la licenciatura de matemáticas. Ya nuestra carrera tiene 40 años, casi 800 hijos y sigue procreando. ¿Quién lo creyera? Tener 40 años, yo también los tuve, aunque todavía son señales de juventud, también lo son de madurez, porque con esa edad son muchas las experiencias acumuladas y son claras las metas y los objetivos por cumplir. En otras palabras, se tiene un presente forjado en un pasado que, si bien también tuvo sus 15 años en el sentido de que estuvieron llenos de dudas, de confusión y de confrontación, permitió llegar a este presente que hoy celebramos con una idea clara de lo que debemos seguir haciendo. Son 40 años de existencia, de los cuales yo he vivido 33 de ellos. Años llenos de muchas anécdotas, de muchas caras conocidas, unas sonrientes y otras no tanto. Llenos de éxitos y de los infaltables fracasos, con contradicciones internas, con uniones duraderas unas y pasajeras otras, pero todas con el denominador común de querer construir una carrera que formara profesores de matemáticas en su doble papel de conocedores de sus ideas básicas y dotados de filosofías y estrategias pedagógicas para poder transmitirlas. Somos hoy una familia grande. Además de todos los egresados, la madre licenciatura dio a luz otros programas: la carrera de matemáticas, la maestría en matemáticas, la maestría en educación matemática y, cómo podía faltar, la matemática del azar, la especialización en estadística. Ya somos grandes, aunque, bueno es decirlo, no hemos terminado de crecer. ¿Cómo se logró conciliar tantas disciplinas en una sola escuela? Porque, como decía el rector esta mañana, somos la única escuela de ciencias de la universidad y de las pocas en el país, si es que las hay, que contamos con una carrera en matemáticas y con una carrera en licenciatura en matemáticas. La respuesta es simple pero contundente: conciliando en la contradicción. Sí, fuimos capaces, y creo que es para mostrar, mantener viva la confrontación entre diferentes puntos de vista respecto a las matemáticas y a su enseñanza, sin destruir al oponente, por el contrario, respetando sus espacios y permitiéndole su desarrollo. Básicamente fueron dos las contradicciones internas. Primero, la de ingenieros versus matemáticos, aquí también incluyo los licenciados en matemáticas, y luego la de matemáticos
versus licenciados en matemáticas. Esas diferencias y peleas, porque también las hubo, respondían a concepciones distintas respecto a la matemática y a su enseñanza. En la de ingenieros versus matemáticos era la confrontación entre una concepción que proponía una matemática flexible dirigida fundamentalmente a la práctica y una concepción que asumía que las matemáticas son una sola y que su esencia es la demostración y el rigor. Superada la confrontación ingenieros versus matemáticos por el retiro de los primeros y la llegada masiva de los segundos, se dio lugar a una confrontación entre matemáticos y licenciados en matemáticas, o para ser más exactos, una confrontación entre los profesores que asumían que la única forma de enseñar matemáticas es presentándola con todo su rigor y que la educación se reducía a la buena presentación de los temas, entendiendo por ello la claridad en la exposición, la buena letra y cosas de ese estilo, asimilando el concepto de buen profesor con el de buen expositor. De otro lado, el grupo de profesores que, aceptando en diferentes grados que el profundo conocimiento en matemáticas es fundamental para enseñarlas, asumían que la pedagogía de las matemáticas o su didáctica producía mejores aprendizajes que la presentación simple de la teoría matemática. Bajo esas contradicciones se formaron prácticamente todos los aquí presentes, los matemáticos esgrimiendo todo su rigor y los licenciados atemperándolo con sus pedagogías y sus didácticas. Todo esto en un ambiente que si bien tuvo sus momentos difíciles, de respeto y sobre todo alejado de intereses personales. Pues bien, de esa confrontación sana entre colegas nació y se impulsó el crecimiento y el desarrollo que hoy tenemos, que responde a los tres enfoques mencionados: la licenciatura para su enseñanza, la carrera de matemáticas para hacer matemáticas, maestría en matemáticas para seguir haciéndola, maestría en enseñanza de las matemáticas para generar respuestas a los problemas de su enseñanza y especialización en estadística para dar espacio a las inquietudes aplicadas. Ahora bien, como decimos los matemáticos, ¿por qué es tan matemático aquel que la construye como aquel que la enseña? Ese proceso vivido a lo largo de los años de contradicciones y de intento de conciliarlas también se ve reflejado en la forma en que los docentes que vivieron esos años evolucionaron en sus concepciones respecto a las matemáticas y a la forma de enseñarlas. Como no hablaría con mucha propiedad de la evolución que han sufrido los colegas, tengo, mil disculpas, forzosamente que referirme a mi experiencia personal. Siempre es saludable empezar con la primera pregunta: ¿para qué soy profesor de matemáticas? Hace 40 años, siendo estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional en Medellín, resolví trasladarme a la naciente carrera de matemáticas. La respuesta era contundente: es la única forma de seguir estudiando matemáticas. No asumí en esa época, tengo que admitirlo, mi responsabilidad como profesor de matemáticas. Solo quería satisfacer mi enorme gusto y mi inmenso deseo de aprenderlas. Pero dadas así las cosas, ¿qué filosofía subyacía en mi actividad como profesor de matemáticas? En esa época mi filosofía para enseñar matemáticas respondía en forma simple a la misma que tenía para poder aprenderla. Se aprenden las matemáticas trabajando muy fuerte y de forma individual. El papel del profesor es dar algunos elementos y después exigir, exigir y exigir. Para redondear esta manera tan simple de pensar, también pensaba que la lógica matemática
o la forma de razonar correctamente en matemáticas solamente se aprendía estudiando lógica matemática. Hoy, en los 40 años de la licenciatura en matemáticas de la UIS, presento mis disculpas a las estudiantes de cuarto y sexto bachillerato en la promoción de 1974 del Colegio de las Terciarias en Pamplona, mis primeras alumnas, por tanta simplicidad e imbecilidad juntas. Mientras las niñas de cuarto debieron realizar 400 ejercicios del álgebra de Baldor en Semana Santa, por culpa del profesor de tercero que iba a clase a leer el Diario de la Frontera, las de sexto debían aprender todos los intrínculos del modus ponendo ponens y del modus ponendo tollens. ¡Qué horror! Lo peor fue que por culpa de la brillantez de Amparo Ramírez y Dora León, me sostuve en ese estúpido modelo, ya que como las matemáticas no son para todos, bastaba, al mejor estilo bíblico, con 2 personas exitosas para revalidar el modelo. Hermana Consuelo, directora del colegio en esa época, esté donde esté, tengo que admitir que la mejor clase de lógica y de diplomacia me la dio usted cuando me decía en las casi permanentes charlas que teníamos por culpa de los padres de familia, desconocedores de las teorías del aprendizaje, como argumentaba yo en esos tiempos: Gabriel, le aconsejo que utilice su modelo de enseñanza cuando sea ministro de Educación. Mientras tanto, piense más en el aprendizaje de las niñas y piense que son todas las que deben aprender. Y claro, superada la licenciatura de matemáticas en Pamplona, a donde llegué como desplazado de la universidad pública a principios de los años 70, 71 y 72, 2 años y solamente 2 semestres, y para acabar de completar 2 hermanos más en la universidad, vino la maestría en la Nacional en Bogotá, donde solo supe estudiar, estudiar y estudiar. Luego Tunja a exigir, exigir y todo con absoluto rigor. Finalmente la UIS, donde por supuesto la consigna también era exigir, 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 y formalismo y rigor absoluto, donde las ideas intuitivas no tenían valor en sí mismas, sino eran corroboradas a través del lenguaje algebraico. Después de leer en muchas ocasiones en las paredes de la universidad "fuera Yáñez" y repetidas alusiones al honor de mi madre, y de un trabajo de reflexión acerca de la naturaleza de las matemáticas y de mi experiencia como estudiante de la tercera edad en otros estudios de posgrado, caí en cuenta de que el modelo que tantos problemas me había representado y con el que había hecho pasar tan malos ratos a tantos estudiantes no era tan válido como yo había creído durante tanto tiempo. Así inicié un proceso de desintoxicación del rigor a ultranza para dar cabida a un pensamiento intuitivo sólido y a la argumentación con grandes ideas, más que con base en los pequeños detalles, que no fue ni sigue siendo fácil. Pero con lo logrado hasta el momento sí estoy convencido de que es el más conveniente para enseñar matemáticas y estadística a futuros profesores de educación básica. Hoy, en este momento, sigo pensando que el aprendizaje de las matemáticas exige una gran motivación, un esfuerzo y una disciplina grandes, independientemente del talento que se posea para ellas, y que es inevitable tener que exigir y exigir y exigir. Pero también sé que su enseñanza no va amarrada exclusivamente a la demostración rigurosa, sino que debe dar cabida a los razonamientos intuitivos y a los procesos de conjeturas y descubrimiento
que los estudiantes deben vivir permanentemente. Además, también pienso que no existe una sola forma de saber matemáticas. Al contrario, existen muchas, dependiendo de su usuario. No solo sabe matemáticas el matemático que ayuda a construirla, también la sabe el ingeniero, el biólogo o el físico que las utiliza y el maestro que las enseña. El rigor tampoco es un concepto absoluto. Además del rigor del matemático, existe también el rigor matemático del ingeniero, así como existió el rigor de Cauchy y Weierstrass y el rigor de Newton y de Euler, y existe el rigor del maestro que las enseña. Así que mi objetivo como profesor de matemáticas hoy en día es lograr que la gente la respete por lo cercana, divertida y útil, en lugar de por inalcanzable y aburrida. Es ayudar a quitarle ese disfraz de coco de lobo feroz. ¿Cómo se puede alcanzar ese objetivo? Respondo esta pregunta dando algunas de las razones que considero son las culpables del susto y del aburrimiento que muchos estudiantes sienten sobre las matemáticas. Una primera respuesta es porque los profesores las hacemos difíciles. Y las hacemos difíciles porque somos incapaces o porque no nos interesa simplificarlas. Las hacemos difíciles porque reducimos el pensamiento matemático exclusivamente a la demostración. Las hacemos difíciles porque olvidamos que el pensamiento abstracto en formación se nutre de realidades. Sin ellas es muy difícil encumbrarse hacia las nubes del mundo inexistente de la abstracción, que solo adquiere existencia cuando se es capaz de llegar a él. Porque nos da miedo abandonar la tranquilidad y seguridad que da el tener una casa en el aire. Las hacemos difíciles cuando asumimos el papel protagónico de la clase, llenando y borrando el tablero con la única preocupación, en el mejor de los casos, de que el estudiante sea capaz de seguir nuestros razonamientos. Porque no tenemos claro el proceso de descubrimiento como generador de intuiciones, olvidando de paso que sin estas últimas es imposible aprender realmente algo en matemáticas. ¿Por qué la hacemos aburrida y la convertimos en coco? Porque no propiciamos, repito nuevamente, el descubrimiento. Es mucho más cómodo contar los resultados buscando que después los repitan y los sepan utilizar, olvidando el papel que tiene el proceso de descubrimiento en la comprensión y, por qué no, en la misma demostración de los resultados y en su posterior aplicación. Porque ofendemos la capacidad de los estudiantes negándoles el placer del descubrimiento, mostrándoles los resultados y llevándolos de la mano en un intento equivocado de lograr su simplificación. Porque perdimos la capacidad de jugar y entretenernos con las matemáticas, jugar al qué pasaría si y a qué implica el resultado obtenido. Porque le damos más énfasis a la demostración del resultado que a su significado. Porque nos da miedo que los estudiantes nos resulten generales, porque no nos gusta escucharlos ni nos gusta aceptar sus planteamientos, nos gusta más que nos obedezcan. Nos da miedo proponer problemas y oír respuestas que jamás habíamos oído. Porque no sabemos decir que no sabemos, preferimos confundirlos. Porque olvidamos que un problema solamente es problema cuando el estudiante lo reconoce y asume como tal. Entre tanto, es solo parte de las obligaciones del profesor, solo es motivo de clase. Porque asumimos que el protagonista de la clase es el profesor y que su papel consiste en responder todas las preguntas. Porque nos olvidamos que el papel fundamental del profesor es preparar las actividades que debe proponer a sus estudiantes y que de ahí para adelante el trabajo es de ellos. Que al profesor solo le corresponde ordenar la discusión resaltando las ideas claves. Además, que siempre debe contar con la cascarita tan menospreciada por los estudiantes
pero tan vital en el proceso de enseñanza o con la